El próximo paso después de crear una cotización o una orden de servicio es la cotización. Entonces para eso movemos o hacemos clic donde dice cotizaciones, luego crear uno nuevo y al abrir una nueva pantalla el sistema va y trae el nombre de la orden de servicio o el nombre del proyecto y lo coloca en la descripción, lo cual no necesariamente tiene que ser la misma. Después vamos a cambiar y vamos a ver cuál es la diferencia. Una vez que abrimos la cotización, lo que se hace es como crear un nuevo documento. Entonces, al crear el nuevo documento, la mayoría de las casillas quedan vacías y hay que llenar. Mínimamente al llenar lo que tenemos que esperar es que se genere el número de propuesta o el número de la cotización. Si ya tiene, entonces le damos a agregar, como dijimos anteriormente en los otros videos, que para que se guarde en el servidor tenemos que darle a agregar. Una vez agregado, como se ve, se habilitan todos los comandos para hacer los procesos que corresponden. Entonces en este caso lo que tenemos que hacer es llenar, por ejemplo, el lugar donde se va a hacer el trabajo. No sé, puede ser alguna provincia o Arnes o el Torno, depende, ¿no? Entonces ahí poner el lugar. Después fecha de recepción, fecha de entrega, como dijimos, posibles fechas o fechas tentativas de entrega. Luego ponemos la duración, si va a durar en días, en horas o algunos meses, ¿no? Entonces pondremos ahí y ponemos acá abajo la duración. En base a la duración, aquí se calcula la fecha tentativa de entrega, ¿no? Entonces, según la fecha de registro y la fecha se calcula automáticamente. Luego, bueno, en esta parte no hay más datos que llenar, le damos guardar, entonces para que quede guardado eso, y luego llenamos en la parte de abajo el detalle, o sea, de los servicios individuales que se va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, quizás antes de eso hay que sacar o hay que calcular los costos. Entonces, bueno, algunos trabajos ya están predefinidos, ya se sabe cuánto se va a cobrar todo eso, pero si no es así, entonces procedemos a calcular los costos. Para eso, primeramente hay que definir los porcentajes de costos, en este caso los costos fijos, si se va a pagar impuestos o el servicio va a ser con factura. Después también si va a haber algún costo por la elaboración de la propuesta y si se van a hacer retenciones. Entonces todos esos parámetros hay que definirlo, que normalmente, o sea, no muchos lo observan porque ya están predefinidos. Y si deseamos podemos cambiarlos, ¿no? En este caso, por ejemplo, no sé, ese que sea el 1%. Entonces le damos guardar y procedemos a calcular. Por decir, el trabajo que va a costar 1000, o en este caso 1000 bolivianos. Bueno, vamos a ponerle un costo más alto. Este trabajo va a costar aproximadamente 7000. Entonces, ahí tenemos ya los valores calculados. En base a los porcentajes están los porcentajes de costos. Los costos fijos son 700, el 10%. Impuestos, el 16%. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una idea cuánto más o menos va a ser la utilidad final, tomando en cuenta que hay que pagar los impuestos y todo eso, ¿no? Entonces le damos a guardar. Para calcular los costos, bueno, estos son los costos iniciales, ¿no? Entonces los costos normalmente están en función a otros costos fijos que pueden haber o costos de materiales
o en este caso, como se supone que el trabajo lo van a realizar alguien o ya sea una persona o más personas, dependiendo del tamaño del trabajo, entonces en este caso habrá que poner los consultores, que los consultores pueden ser con factura, puede ser sin factura con retención o sin factura sin retención. Entonces, en este caso, en este caso no se llena o no se digita la información aquí. Entonces, para eso tenemos que irnos aquí a la pestaña que dice consultores. Ahí le damos nuevo. Entonces ahí vamos a poner, por ejemplo, instalar servidor de aplicaciones. Entonces acá definimos quién puntualmente va a hacer el trabajo. Puede ser que sea esa persona. Y cuánto va a costar la instalación. Entonces una instalación de eso puede costar más o menos ese precio. Y básicamente aquí lo que hay que seleccionar es si es con factura o es sin factura, o sin factura sin retención. En este caso, bueno, vamos a poner sin factura sin retención y que hay que borrar el porcentaje de retención. Entonces le damos guardar. Y otro trabajo que se va a hacer, migrar datos. Entonces este lo puede realizar otra persona. Entonces el costo de ese puede ser otros 700. Y ponemos sin factura. O en este caso pondremos este con factura. Entonces ahí nos saca el porcentaje. Y tenemos registrados los consultores que van a hacer el trabajo. Entonces, en este momento ya podemos hacer un cálculo. Para eso podemos digitar nuevamente el monto si queremos que calcule. Entonces ahí tenemos costos con factura y costos sin factura y sin retención. O en su caso, si hubiera costos con retención, entonces ahí sale. De esa manera ya tenemos definido. En este caso, bueno, básicamente lo que necesitamos saber es el porcentaje de utilidad y tal vez el monto, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que se va a pagar impuestos y todo eso, entonces tenemos los valores que corresponden. En algunos casos tal vez quisiéramos modificar el porcentaje del impuesto. Aquí estamos poniendo 16. Entonces podríamos poner 13 por decir. Entonces en ese caso, entonces el costo baja, la utilidad sube un poco y también el margen, ¿no? Entonces depende de todas las pruebas que queramos hacer para calcular los costos. También se puede especificar algunos costos, que en este caso puede ser, a ver, vamos a llenar aquí. Para eso buscamos, normalmente se utiliza, por ejemplo, viáticos o pasajes, ¿no? Entonces podemos usar, transporte. Podemos poner el nombre de la empresa que hace el transporte. Y aquí ponemos si son costos fijos, materiales o refrigerios. Entonces ponemos costo fijo, la cantidad de veces, si se va a dar varias veces, y el precio, ¿no? Entonces un transporte, por ejemplo, que cueste 100 bolivianos, por decir. Entonces de esa manera vamos especificando los distintos costos que podrían haber. Podría ser viáticos, y también podemos poner el nombre de la empresa, algún comentario, quién va a hacer el trabajo. Lo mismo acá, el costo estaría, no sé, 150 por decir, o viáticos, y así, ¿no? Podemos llenar todos los otros datos. Mínimamente necesitamos el ítem
el, el concepto y las cantidades y los precios, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos con este comando, como se ha visto, se puede guardar, y si no queremos algún valor, entonces le damos eliminar. Ahí podemos eliminarlo, en este caso no lo eliminamos. Si queremos volver a editarlo, le ponemos editar, corregimos el valor, por decir, y le damos guardar. Entonces, ahora vamos a ir a la parte para calcular los costos. Entonces, como hemos aumentado los costos fijos o costos variables, que en este caso son solamente costos fijos, entonces para eso digitamos nuevamente el monto y ahí nos agrega el valor de los costos fijos. Entonces tenemos costos fijos, costo de consultores con factura, costo de consultores sin factura, sin retención, y al final tenemos la utilidad y el margen. Bueno, dependiendo de los costos va bajando, ¿no? Entonces ahí podemos hacer unos cálculos para ver si un poco si justifica el trabajo, digamos, ¿no? Entonces son esos datos de ejemplo. En este caso, bueno, tenemos ya llenado, entonces con eso se ha definido cuánto más o menos va a ser el trabajo, que podríamos bajarlo, porque sigue siendo en ese caso 36%, sigue siendo un buen margen. Entonces pondremos acá 5.000, 32, 4.000, 26. En realidad todo depende de los costos que los costos que vamos a utilizar para hacer el trabajo. Entonces le damos guardar. Entonces hemos definido que el costo va a ser 4.000. Entonces aquí lo que hay que hacer es llenar los servicios individuales que se va a hacer. No sé, por ejemplo, instalar la aplicación. ¿Cuánto va a costar? 2.000. Entonces ahí le damos a guardar. Y aquí ponemos migrar datos. Entonces aquí para avanzar de fila en fila, de casilla en casilla, podemos darle enter, o simplemente el tabulador, en este caso ese que cueste otros 2.000, y luego le damos guardar y ya está. Entonces del monto total, y luego en la parte de los alcances en el alcance hay que definir qué es lo que específicamente se va a hacer y tal vez qué no se va a hacer, ¿no? Entonces no involucra costo de equipos. Sí, puede ser. Entonces los precios no incluyen impuestos, que en este caso sí incluyen, porque hemos calculado los costos con impuestos. Entonces la forma de pago, en cuánto tiempo se va a hacer el trabajo. En este caso, bueno, inicialmente pusimos 2 días, ¿no? Entonces va a ser 2 días. Bueno, este es validez o la validez de la cotización, ¿no? También podemos poner los datos de las cuentas de banco. También el tiempo de garantía. En este caso se pone un tiempo de garantía, 15 días. 15 días de garantía. Entonces, una vez llenado eso, le damos guardar, y después de guardar podemos hacer una prueba de impresión a ver cómo va a salir la cotización. Ahí está el nombre del proyecto. Bueno, en la cotización pusimos que la descripción de la cotización era el mismo al dato de
del nombre del servicio, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser el mismo. No sé, podemos poner acá, no sé, solamente actualizar. Ahí le damos guardar, le cerramos este y nuevamente abrimos. Entonces el nombre del servicio sigue siendo, pero en observaciones sale el comentario que hemos modificado en la descripción. Entonces depende, o sea, qué datos queremos mostrar. Luego están los montos, los totales, está todo bien. Y no es más. Entonces le damos cerrar. Cuando se realiza una cotización, bueno, se supone que lo preparamos todo, está todo listo, le damos imprimir y se lo manda al cliente, ¿no? Entonces, en ese momento, lo que se hace es, en el sistema, para que quede guardado, hay que darle procesar. Al procesar, lo que hace es, se bloquea la edición de los datos. Por ejemplo, no podemos agregar nuevos ítems, no podemos modificar los valores. Bueno, algunos están en modo de edición las casillas. Sin embargo, aunque modificáramos algún dato, lo cual esto no se modifica, en realidad estos valores se calculan. Igual, aunque se modificara, no tenemos el botón para guardar. Entonces, por eso es que cuando está procesado, la edición de los datos se bloquea totalmente. Siempre da el caso de que tal vez querramos modificar la cotización, agregarle algún comentario adicional, todo eso. Entonces, para poder modificarlo hay que revertirlo. Entonces, el revertir lo que hace es, me permite, o sea, me habilita la edición, y ahí nuevamente podemos agregar algún comentario, tal vez aquí, bueno, depende del trabajo que se va a hacer, ¿no? Entonces aquí puede ser, no involucra el costo del, aquí puede ser el servidor. Para hacer actualización de un sistema necesitamos un servidor. Entonces le damos guardar y nuevamente le damos procesar. Y con eso nuevamente se queda bloqueado la edición de los datos. La impresión no cambia nada porque solamente hemos cambiado si está bloqueado, si está procesado o no. Como la cotización va al cliente, entonces el cliente analiza la cotización y si está de acuerdo, entonces obviamente nos responde de que, bueno, acepta la cotización, acepta el trabajo. En ese caso tenemos que darle, o sea, en realidad la cotización puede tener dos situaciones, ¿no? Uno, que está aprobado, y si el cliente no está de acuerdo, entonces tendremos que darle rechazada, ¿no? Entonces, esas son las dos alternativas. Por ahí el cliente quiere modificar algún costo, algún parámetro adicional. Entonces, para eso normalmente no se modifica la cotización, lo que se hace es crear un duplicado, y al crear el duplicado se puede modificar y de tal manera que se genera la propuesta número 1 para esta orden de servicio, ¿no? O la siguiente propuesta, que sería la número 2. Entonces, de esa manera. Entonces, bueno, el otro efecto que hace al darle procesar, vamos a ir a la cotización. En este caso, le damos a recargar. También la orden de servicio queda en un estado de que ya no lo podemos modificar, porque se supone que el cliente ya aceptó el trabajo, entonces esto ya no puede cambiar. Entonces
y además el estado de la orden de servicio pasa al estado en proceso, que ya se supone que está al inicio del trabajo, ¿no? Entonces, de esa manera, esos son los cambios que van habiendo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver qué sucede si el cliente acepta la cotización. Entonces, vamos a analizar primero. Acá tenemos orden de requerimientos, no hay, trabajos no hay, rendiciones, no hay nada. Entonces, vamos a ver, tenemos las cotizaciones, que es la que hemos creado. Con este comando le damos editar y abre la cotización. En este caso, bueno, revisamos nuevamente, tenemos consultores, tenemos costos fijos. Lo que hay que hacer es, vamos a suponer que el cliente aceptó y le damos a aprobar. Entonces, aceptar. Bueno, ahí me muestra algunas observaciones que después los vamos a analizar. Ahí no cambia mucho, solamente cambia el estado que dice ha estado aprobado. Sin embargo, en la orden de servicio sí cambian muchas cosas. Para eso vamos a darle recargar. Por si acaso, al darle la cotización, al editar, él abre otra pantalla, ¿no? U otra pestaña. Entonces aquí estamos con los datos de la orden de servicio. Entonces lo que queremos ver de la orden de servicio, ponemos acá, tenemos las propuestas. La propuesta es la misma que las cotizaciones, anticipos no hay, hojas de salida. Lo que genera el sistema es las órdenes de requerimiento. Como se supone que tenemos que pagar a los proveedores, entonces para eso se generan las órdenes de requerimiento. Entonces, lo mismo también se genera en la parte de trabajo, se genera el dato que es para generar la cuenta por cobrar al cliente. Por eso dice trabajo, entonces el trabajo que va a hacer la empresa, y de ese trabajo, cuando corresponda, habrá que hacer la cobranza, ¿no? Entonces, igual todos los documentos quedan creados. Si le damos a abrir, todos están en estado nuevo. Entonces, una vez que están en estado nuevo, tenemos que hacer ciertos ajustes en el documento y después darle procesar. Bueno, eso veremos en un video próximo. Lo mismo para los trabajos, le damos a abrir y también hay que hacer algunos ajustes en el documento. Igual también tenemos que darle procesar. Entonces, de las órdenes de requerimiento, la orden de requerimiento genera un documento que genera la deuda al proveedor. Es donde están los proveedores, ahí están especificados, que eran los consultores, ¿no? Entonces, los nombres y los distintos valores que se va a pagar a los consultores. Entonces, esto lo que se hace es pagar con un proceso que se llama pago a proveedores, pero para eso tiene que estar procesado. Entonces vamos a ver en los próximos videos cómo se hace eso. Lo mismo, los trabajos generan una cuenta por cobrar, y la cuenta por cobrar también se registra, o el pago de la cuenta por cobrar se registra donde dice pago de clientes. Entonces esos detalles vamos a verlo en los siguientes videos.